Bien, queridos, este es un tiempo especial. Siempre el inicio de año es un tiempo especial, pero estos días de ayuno nos desafían realmente a estar ahí, a estar buscando al Señor, a estar apartando tiempo. Muchas veces nos resulta incómoda la carne, pero da lo mismo, porque cuando vamos muriendo la carne, se va avivando también el espíritu. Mientras más estamos con el Señor, más vamos viviendo en pos de Él, vamos siendo llenos de Él. Hoy día que estamos cerrando este ayuno, quiero dedicar este tiempito para hablar un poco sobre el ayuno. Tal vez algunos de ustedes lograron hacer este ayuno, tal vez otros no lo lograron, otros dicen ¿para qué ayunamos? La verdad es que la palabra nos enseña harto al respecto y nos enseña el propósito también que tiene el ayuno. Así que quiero leer principalmente dos textos, uno que está en Marcos, el otro que está en Isaías, para hablar respecto a esto. Así, de repente, si no se entusiasmaron tanto en estos días, recuerden que pueden seguir ayunando en el año, ¿no es cierto? No es algo que tengan que seguir simplemente lo que dice la congregación, es una relación personal con el Señor. Uno puede tener sus propios tiempos de ayuno, de búsqueda del Señor. Entonces es importante entender por qué hacemos esto y cuál es el foco central de esto. Resulta que en Marcos 2 leemos esto. Dice que los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban. Y vinieron y le dijeron a Jesús y sus discípulos, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Es una buena pregunta. Es legítimo, porque la verdad es que el ayuno es algo bíblico, lo vemos presente en el Antiguo Testamento, en el Nuevo también, pero en esa época solo tenían el Antiguo Testamento. Por tanto, los discípulos de Juan y los fariseos, ellos ayunaban. Era una práctica que hacían, pero veían a Jesús y sus discípulos y resulta que Jesús y sus discípulos no ayunaban. Recuerden que incluso le decían que era un comilón, ¿no es cierto? Va de cena en cena conversando con todo el mundo, oye. Entonces, la pregunta es buena. ¿Y por qué no ayunaban los discípulos de Jesús? ¿Por qué no ayunaba Jesús? Bueno, en realidad Jesús lo vemos ayunar. Los 40 días, háganse esa. Pero los discípulos de Jesús, la pregunta era los discípulos tuyos, ¿por qué no ayunan? Y la respuesta de Cristo nos va a dar el foco. Nos va a mostrar qué es lo que pasa ahí, cuál es el objetivo del ayuno. Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo el esposo, no pueden ayunar. Jesús ocupa una figura de festividad para explicar el sentido del ayuno. Él dice, mira, los novios, cuando los novios se casan, está la novia y está con el esposo, ¿no es cierto? ¿Algún novio, alguna vez ustedes han visto que los novios ayunen en su matrimonio? Es como nada que ver, es desubicado porque es un momento de fiesta, es un momento de festividad. ¿Cómo vaya a ayunar en tu matrimonio? Entonces él dice, entre tanto que tienen consigo el esposo, no pueden ayunar. ¿Quién es el esposo? Cristo. ¿Quién es la esposa? La iglesia. ¿Sí? Entonces tenemos los discípulos ahí y Jesús dice, si están conmigo, hemos cumplido el objetivo final. ¿Cómo van a ayunar si están conmigo? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado. ¿De qué está hablando ahí? De que él iba a morir, resucitar y ascender al cielo. Y entonces, en aquellos días, ayunarán. No es que Jesús estaba en contra del ayuno, es que Jesús dio el foco central del ayuno, el foco principal del ayuno. ¿Cuál es el foco principal de nuestras vidas? El foco principal de nuestras vidas es Jesús. Todo lo que hacemos, todo lo que el Señor nos ha dado y todo lo que la adoración, la oración, ¿no es cierto?, la palabra, el ayunar y todas estas cosas que el Señor nos ha dado como regalo, en realidad, ¿qué buscan? Lo que estamos diciendo con eso es que anhelamos la presencia de Cristo. Eso es lo que estamos diciendo cuando oramos. Yo anhelo tu presencia en mi vida. Cuando leo tu palabra, yo quiero conocerte más a ti. Cuando ayuno, tú eres más importante que la comida. Tú eres mi principal deseo. Yo quiero estar contigo. ¿Y cómo voy a seguir ayunando si está conmigo? ¿Me entienden? En ese momento él estaba físicamente con ellos. Por tanto, no había necesidad de ninguna ritualidad. Recuerden incluso el tema del sábado. ¿Se acuerdan del tema del sábado? Y ellos decían, pero ¿cómo ellos sacan espigas cuando están en el sábado? Si en el sábado nosotros no sacamos, decían los fariseos. Y Jesús les decía, es que lo que pasa es que hay alguien mayor que el sábado acá. El mismo, si el objetivo del sábado es Cristo mismo. Y Jesús estaba ahí.
En otras palabras, lo que Jesús está expresando es que el objetivo final de toda actividad humana religiosa es Cristo mismo. No la actividad. El objetivo no es la actividad en sí. Es decir, voy a ayunar para sufrir. Voy a ayunar para no comer y sentirme mejor porque no comí. No tiene nada que ver. Ayuno para buscar a Cristo y para estar con Él, para pasar tiempo con Él, para decirle que en realidad mi deseo por Él es mayor incluso que por el deseo elemental de mi vida, que es la comida. Hay un deseo primordial de la carne, que es comer. Pero mi deseo por Cristo es mayor incluso que ese deseo. Entonces, ayunamos porque con el ayuno expresamos principalmente dos cosas. Primero, expresamos que nuestro deseo por Jesús, de estar con Él, de verlo a Él, de tener intimidad con Él, es mayor que nuestro deseo por cualquier deseo mundano que podamos tener, incluso un deseo básico como el comer. Cuando ayuno yo digo, Señor, yo te prefiero a ti incluso que la comida. Y ustedes saben todo lo que cuesta dejar de comer. Cuesta un mundo. A duras penas. Pero Señor, te deseo más a ti. Es una expresión genuina. Entonces Jesús dijo, cuando yo no esté, ellos van a ayunar. Porque el sentido principal del ayuno es buscar a Cristo anhelando su presencia. Cuando ya no estaba Cristo, ellos anhelaban su presencia. Oh, esos días que estábamos con Jesús y fuimos tan pavos, probablemente decían los discípulos, nunca entendimos ni una cuestión. Nos portamos tan mal. Anhelo esos días con Jesús. Entonces, el ayuno tiene como foco principal el decirle al Señor, yo te anhelo realmente, de todo corazón. Tú eres más importante. Expresamos, entonces, en primer lugar, que Cristo es nuestro principal deseo, incluso más que cualquier deseo que pueda haber en este mundo, como un deseo elemental que es la comida, Él es nuestro principal deseo. Eso expresamos con el ayuno. Y en segundo lugar, expresamos que sabemos que ninguna cosa de este mundo nos va a satisfacer. Ni siquiera la comida que satisface la carne, pero no satisface mi alma. Hay solo una cosa, en realidad una persona, que me puede satisfacer. Y que es Cristo mismo. Puedo estar lleno de comida, pero en realidad solo Él me puede satisfacer. Ayunamos porque Él es nuestro principal deseo, incluso más que la comida. Sabemos que solo Él nos satisface. Solo Él nos puede satisfacer. O como dice este pasaje Isaías, Jehová te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma. El Señor es el que sacia nuestra alma, incluso en tiempos de sequía, y dará vigor a tus huesos. Y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Eso es lo que hace el Señor en nuestra vida. Aunque haya sequía, tú te sientes saciado. Aunque estés en enfermedad, te sientes pleno como Carlito. Se ve saciado, está saciado. Aunque para el mundo lo perdió todo. Pero lo tiene todo porque tiene a Cristo. Entonces, ahí es donde uno ve estos versículos. Que aunque haya una sequía y un desierto en tu vida, fluye un manantial. Porque estás saciado, porque está Cristo. Ahora este versículo está en un capítulo bien especial que habla del ayuno. Tiene un contexto bien específico también, que también es importante leerlo para no sacar de contexto lo que dice ahí. Ya vamos a llegar a eso. El ayuno nos hace reflexionar respecto entonces a los deseos de nuestra carne y aquello que verdaderamente nos sacia. ¿Y quién es el que realmente, únicamente me puede saciar? Es Dios mismo. Entonces acá paso a la segunda fase de este tema. ¿Cómo? ¿Cuándo nos sacia Jesucristo? ¿Cómo podemos hacer para que Jesucristo nos sacie? Y aquí hay dos temitas. El primer temita yo creo que nos parece a todos bastante obvio y que es buscar del Señor. Mientras más busco del Señor, mientras más tiempo en intimidad paso con Él, en adoración, en oración, en lectura de la palabra, en estar en comunión con Él, en comunicación con Él, más florece mi vida. Porque apegado a la vid, damos fruto. Pero si no estamos apegados a la vid, que es Cristo, no doy fruto. Entonces ese punto es crucial.
El tiempo a solas con Dios y el tiempo en cualquier momento con el Señor. Conversando con Él, caminando y en la micro, sí, pero también en tu pieza, encerradito y buscando del Señor. El tiempo a solas con el Señor en oración, en simplemente o estar tranquilo ante Él y disfrutar de su presencia y deleitarte en Él, eso va a saciar tu vida. Es crucial. Pero, y aquí viene lo sorprendente de la palabra, no es lo único. La comunión personal que tengas con Jesús te va a saciar. Pero la Biblia presenta claramente una segunda arista para ser saciado. Y esta segunda arista obviamente tiene todo que ver con la primera arista. El primer punto para ser saciado es obviamente la comunicación que tengamos vertical con el Señor. La comunión, el tiempo de comunión que pasemos con Él en oración, en estudio de la palabra, en búsqueda de Él, en adorarlo, ¿no es cierto? Todo eso nos va a llenar. Pero la Escritura dice que no basta con eso. ¿Cómo eso? ¿Cómo que no basta con eso? La Escritura relaciona el estar saciados y el ayuno también directamente con un segundo punto, que vemos en Isaías 58. Este pasaje que les leí, voy a leer ahora el contexto. Dice, clama a voz en cuello, le dice el Señor a Isaías, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia. A ver, para usted. Dios dice que ese pueblo aparentemente lo buscaba todos los días y quería saber la voluntad del Señor. Pero aquí es donde viene el giro. Él dice, como si realmente hubiesen hecho justicia y que no hubiesen dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Pero ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. A ver, aquí hay un giro. De lo vertical a lo horizontal. El Señor dice, mira, en esa época de Isaías estaba pasando algo bien específico. El pueblo estaba buscando a Dios, pero de una manera religiosa, donde buscaban al Señor, querían la dirección, Señor, Señor sáname, Señor guíame, Señor muéstrame, Señor sálvame, Señor, Señor, Señor. Pero en lo horizontal no vivían para nada la ley de Dios. Entonces el Señor dice, ¿cómo quieren que realmente lo guíe y lo llene y todo esto que ustedes dicen? Continúa el texto, dice, ¿es tal el ayuno que yo escogí? Que de día aflija al hombre su alma, que incline su cabeza como junco, ¿no es cierto? Como los juncos que con el viento se doblan, y haga cama de silicio y de ceniza, es decir, duelo. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados, que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? ¿Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces aquí hay un giro, porque no es que el Señor está negando la necesidad de buscarlo a Él, no está diciendo eso. Está diciendo que la búsqueda de Él se va a traducir, si realmente es genuina esa búsqueda por Él, se va a traducir en cambios en tu vida horizontal, de cómo tú te conduces con tus hermanos. Si no ha habido un cambio en tu vida horizontal de cómo tú te conduces con los hermanos, entonces tu búsqueda por el Señor no es genuina, es religiosa. Él dice, ustedes me dicen que me buscan, quieren saber mis caminos. ¿Para qué quieren saber mis caminos si no me pescan? ¿Me entienden? Solo quieren beneficios míos, dice el Señor. ¿Para qué quieren mis beneficios? Si yo cuando les digo lo que hay que hacer, no lo hacen. Entonces eso muestra que no hay un amor genuino, sino que hay una búsqueda religiosa del Señor. Y muchas veces ayunamos de esa forma. Voy a ayunar para que el Señor me dé esto. Es legítimo hacerlo. Pero hay que examinar bien el corazón a ella. Hay que examinarlo bien. Si no, no estará pasando lo que le pasó a Israel en esa época. Que buscaban del Señor, ayunaban y se afligían, y Señor, muéstranos y sálvanos y guíanos en esto. Y el Señor los miró y dijo,
¿desde cuándo que me toman en cuenta? Si yo todo lo que les he dicho y no me pescan. ¿Me entienden? Entonces vemos un giro en este texto que nos habla de que sí, es necesaria la búsqueda del Señor y centrarse en el Señor y deleitarse en Él y todo eso, pero eso se traduce invariablemente, si es genuino, en un cambio en tu horizontalidad. Por tanto, ahí es donde el texto continúa y dice, si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre y en sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Que es el versículo que leí. El versículo con el cual les dije antes que eso es lo que el Señor realmente quiere hacer en nuestra vida. Él quiere saciarnos genuinamente. Pero el saciarnos genuinamente, para eso no basta solamente que ores, lo que es crucial e importante. No estoy diciendo que no ores. Estoy diciendo que lo vertical es crucial e importante con el Señor. Pero si eso es genuino, va a cambiar tu vida horizontal. Eso realmente va a cambiar tu vida con el prójimo. Si no ha cambiado tu vida con el prójimo, significa que sigues viviendo egocéntricamente. Y tu búsqueda de Dios, en realidad no es búsqueda de Dios, es búsqueda de ti mismo, de tu propio bien. Que tú buscas a Dios porque quieres que te sane. Que buscas a Dios porque quieres que te cambie de pega. Tú buscas a Dios porque quieres que te mejore la situación económica. Y buscas a Dios porque tú quieres tener tal cargo. Y buscas a Dios para usarlo. Lo usas. Entonces el Señor ahí dice, bueno, no funciona así. Esto es una relación de amor. Si buscamos a Dios genuinamente por amor, eso va a cambiar mi relación de amor hacia el prójimo. Entonces ahí es donde se cumple esto, donde dice que si dieres tu pan al hambriento, Jehová te pastoreará. Y en las sequías te va a saciar. Te va a saciar. Es decir, en otras palabras, el Señor nos dice con este texto que nosotros hagamos lo que a Él le gusta, que es amar al prójimo. Y Él se hace cargo de nosotros. Es bien sencillo. Tú hazte cargo de los demás. Ama al prójimo, yo me hago cargo de ti, dice el Señor. Él es el que se hace cargo de nosotros. Y aquí hay un tema súper importante de entender en cuanto a la soberanía de Dios. Y que la Biblia compara mucho con el tema del alimento. Jesucristo principalmente compara esto harto con el alimento. Jesús dijo, ¿saben cuál es mi pan? Dijo en Juan 4. Porque estaba conversando con una samaritana, no había comido, llegaron los discípulos, le dicen, oye, no has comido, vamos a comprar algo. Él les dice, ¿saben cuál es mi pan? Ya tengo mi pan. Ellos dicen, fue a comprar algo, ¿de dónde sacó comida? Y no, él dice, mi pan es hacer la voluntad del Señor. Cristo sabía que al hacer la voluntad del Señor, el Señor se hacía cargo de él. Él hacía la voluntad del Señor. Es decir, en otras palabras, ¿qué sostenía su vida? No la comida física, sino que es Dios el que lo sostiene. Por tanto, yo hago la voluntad del Señor y Él me sostiene a mí. Es todo lo que necesito. Ni siquiera necesito pan físico. Necesito hacer la voluntad del Señor, eso es lo primero. Porque el Señor es el que determina si morimos o no. Por tanto, más importante que el pan físico es el decreto de Dios, la voluntad del Señor. Lo que Él vaya a decir y dictaminar sobre mi vida. Por tanto, en realidad lo primordial en mi vida debiera ser hacer su voluntad. Como Cristo dijo, ese es mi pan, hacer la voluntad de Dios, porque Dios tiene determinada mi vida. Eso no lo dijo solo ahí, lo dijo algo parecido en las tentaciones del desierto. Cuando Satanás vino y había ayunado 40 días y le dice, transforma este pan, estas piedras en pan. ¿Y qué le dice Jesús? Mira, no solo de pan vive el hombre, sino que de todo lo que salga de la boca de Dios. Fíjense ese concepto. Si tú vives, no es porque comes todos los días. Es porque eso ha salido de la boca de Dios. Lo que Dios dice se hace. Recuerden Génesis 1. Sea la luz y fue la luz. Lo que nos importa es lo que salió de la boca de Dios. Incluso si no comí pan. Si hacemos la voluntad del Señor, estamos tranquilos con el Señor. El Señor nos sostiene nomás.
Entonces esa es nuestra tranquilidad. Nuestro pan primordial, el que verdaderamente sostiene nuestra vida, es Jesucristo. Por tanto, no solo de pan vive el hombre vive de todo lo que sale de la boca del Señor, lo que el Señor dictamine sobre nuestras vidas. Así que desde ese punto de vista entendemos que lo que Jesús decía, en realidad lo que me sostiene, lo que es mi alimento, es hacer la voluntad del Padre. Y invariablemente, como son dos pasajes que se relacionan al ayuno y la comida, nos recordamos este texto de Isaías. Que este texto de Isaías nos dice, si tú haces lo que Dios te pide, Él se hace cargo de ti. ¿Y qué te pide? Que alimentes a los necesitados, que libertes a los oprimidos, que ames al prójimo. Si tienes un amor genuino por Dios, busca al Señor y eso que Él te da, compártelo al prójimo. Por tanto, el verdadero ayuno siempre va a tener forma de cruz, ¿sí? Vertical y horizontal, siempre. El verdadero ayuno tiene que ver con salir del centro, morir a mí, morir a mi carne, morir a lo que yo quiero y buscar del Señor y aplicar lo que el Señor quiere que yo aplique en mi vida. Es lo que está en su palabra. Lo tenemos escrito. No es tan difícil. Cosa es leerlo y decir, ya, ok, hagamos esto. Pero para eso tengo que morir a mí. El ayuno es una gran representación de eso, de morir a mí. Entonces, recapitulando, para que vayamos quedando con los conceptos. Primero leímos Marcos 2, después leímos Isaías. En Marcos 2 aprendimos que el foco del ayuno es Cristo mismo. Por eso los discípulos cuando estaban con Jesús no tenían que ayunar, pues ya estaban con Jesús. Pero una vez que Jesús ascendió al cielo, bueno, era necesario ayunar, porque con el ayuno expreso mi anhelo y deseo principal por Cristo. Y con el ayuno yo digo, Señor, tú eres el que me sostiene, tú eres más importante para mí que el pan, porque no me sostiene el pan, me sostienes tú. Aunque no coma 40 días, tú me mantendrás con vida de acuerdo a tu voluntad. Por tanto, tú hacer tu voluntad, ese es mi pan. Y ahí es donde Isaías salta al segundo punto. Si tú tienes una relación genuina con Dios, tú vas a aplicar sus mandamientos, que es amar al prójimo. Y el Señor se hace cargo de tu vida. Pero esto de ayunar y orar para simplemente usar a Dios, para mí, eso no va a funcionar. Eso no va a funcionar. Porque el Señor lo expresa de esa manera acá en Isaías simplemente. Ustedes piden y oran todos los días, dice, y no aplican nada de lo que les digo. Entonces, ¿cómo los voy a saciar? Así que el ayuno genuino es salir del centro, es enfocarse en el Señor, buscar de Él. Podemos dejar de comer incluso y decir, Señor, tú eres mi pan, no el pan terrenal. Rico el pan, rica la marraqueta, pero no estoy vivo por la marraqueta, estoy vivo por ti, Señor, y por lo que ha salido de tu boca. Por tanto, mi verdadero pan, mi verdadera marraqueta calentita, es hacer la voluntad del Señor. Eso es lo que me sostiene, y eso es lo que me va a saciar. Y hacer la voluntad del Señor siempre va a haber, en realidad va a tener que ver con el amor horizontal. ¿Sí? ¿Fue muy enredado? Entonces, tal vez ustedes digan ahora, oye, en realidad ayuné mal. O tal vez digan, no, si igual estuvo bien. Bueno, da lo mismo, si estuvo bien o mal. Lo importante es ir creciendo en esto. Sigan avanzando y ejercitando el ayuno. El ayuno es una disciplina espiritual. Si ahora recién estamos aprendiendo esto, bueno, entonces fíjense un día, de repente es bueno fijarse un día a la semana y decir, ¿saben qué? No voy a comer este desayuno. Y les va a sonar la guatita a las 11 de la mañana. ¡Oh! Y ustedes ahí dicen, Señor, te deseo más a ti. Y ahí van ejercitando esta disciplina espiritual, pero que tiene un sentido profundo. Que no es simplemente sufrir por sufrir. Como dice el Señor, ¿de qué nos sirve afligirnos así como junco y no entender el sentido de esta cuestión? El sentido es, Señor, tu voluntad es mi pan. Ahora, ¿cómo se aplica de repente el ayuno en términos concretos? Incluso puede pasar esto, que ustedes van apurados porque tienen que ir a almorzar. Y justo que no, un compañero de trabajo, una compañera de trabajo se le acerca llorando. Oh, qué mal momento.
Y ahí ustedes recuerden, mi alimento es hacer la voluntad del Señor. Oh, pero el plato de comida me espera, tengo tanta hambre. Mi alimento es hacer la voluntad del Señor. Eso me va a sostener hasta el final del día. Y cuando empiezan a aplicar eso, y si se dio en ese momento, bueno, oren y estén con la persona y perdieron el almuerzo, perdieron, pero se van a dar cuenta que van a llegar con más energía aún hasta el final del día. Más que si hubiesen comido. Porque hacer la voluntad del Señor, eso es lo que te sostiene, no la comida. Eso se aplica en el diario vivir. No es algo que uno pueda estructurar como iglesia. Con estos 10 días lo que intentamos es encender las ganas del ayuno. Pero el ayuno es una disciplina personal. Una disciplina ante el Señor, de decirle tú eres más importante que la comida. Incluso puede ser un ayuno de repente que ustedes caminen en la calle y el Señor les ponga en el corazón. Primero, la carne les ponga en el corazón. Oye, y si paso por un completito, hoy sería bueno, justo. La carne se los pone en el corazón. Y lo atesoramos, ¿no es cierto? Un completito, así, empiezo a imaginarme el completito. Y de repente el Espíritu nos pone en el corazón. Oye, ¿por qué no pasáis la luca a tal persona? Oh, pero Señor. En ese momento recuerden, mi verdadero pan, mi verdadero completo es hacer la voluntad del Señor. Ya, Señor, ya. Y muero a mí. Eso es algo de la práctica diaria. Eso es algo que no alcanzamos a abarcar en 10 días. Por tanto, el ayuno no termina acá. Eso es lo que estoy diciendo. Es que el ayuno, la idea es que parta ahora. Que esto haya sido como elongamos, ya, listo, corramos ahora. Y elongamos ahora, corremos. Todos juntos como congregación. ¿Les parece? Que el Señor nos guíe, que sea un año lleno del Espíritu. Oremos. Padre Santo, te damos gracias porque el único que nos satisface es Jesucristo. El único que nos satisface es Jesucristo. Nada más, nadie más. No hay pan que pueda satisfacernos. No hay nada que nos pueda satisfacer. Ningún completo muy grande, Señor. Ninguna pizza. O tal vez todas estas cosas que hemos soñado estos días. En realidad, Señor, nos hemos abstenido de eso, no simplemente por sufrir y de alguna forma cumplir con un rito, sino que porque queremos expresarte que tú eres más importante, Señor. El deseo por ti es más grande que el deseo por cualquier cosa terrenal. Entendemos que solo tú nos puedes saciar. Nadie más satisface, Señor. Solo tú, Jesucristo. Y entendiendo eso, te rogamos que nos ayudes a hacer tu voluntad. Realmente comprender que nuestro pan, nuestra comida, es obedecerte a ti. Esa es nuestra comida. Porque con tu boca tú nos sostienes. No nos sostienen los alimentos de este mundo. Nos sostienes tú. Te damos gracias porque tú eres nuestro pan, nuestro maná, nuestro agua. Tú eres Jesucristo, realmente el todo suficiente en nosotros.